La función O es una función lógica de Excel. ¿Qué función real tiene en Excel? Pues es el de decidir si es verdadero o es falso, ¿no? Vamos a aplicarlo como ejemplo en la vida real. A ustedes se les ofrece un pastel de 3 leches y un pastel de chocolate. Entonces ustedes pueden decir, ¿como pastel de 3 leches o de chocolate? Cualquiera de los dos está bien, ¿no? Porque les gusta, y pues al final de cuentas se van a comer uno de los dos. Entonces así es como funciona la función O. Entonces aquí en la función O nos dice aquí que la única manera en la que la función O va a devolver un falso es que todas las expresiones lógicas sean falsas. Si al menos una expresión es verdadera, entonces la función O nos va a resultar verdadero. Adicional tenemos la función I. La función I es todo lo contrario. Dentro de la función I pues podemos tener funciones matemáticas, comparaciones, igual, menor, lo que sea, texto, cualquier otra cosa. Entonces la función I, como les decía, completamente tiene que estar las dos condiciones, 2, 3, 4, 5, las que tengan que ir, hasta un máximo de 255, se deben de cumplir para que nos dé verdadero. Si alguna de ellas es falsa, pues nos va a devolver falso. Bien, vamos con la actividad. En la actividad tenemos en la primera tabla, nos muestra nombre, edad, altura y un requisito. El requisito nos pone aquí que va a evaluar la función, la celda C4 a D18, para saber si su contenido cumple con una de las dos posibles situaciones. Primero, que sea mayor de edad. Segundo, que tenga una altura mínima de unos 70. Si se cumple cualquiera de estas dos pruebas lógicas, la función va a devolver verdadero. De lo contrario, pues nos va a devolver falso. Entonces, estos son los valores lógicos que vamos a agregar en nuestra función. ¿Y qué es lo que vamos a poner aquí en nuestra celda? Vamos a poner que esto es igual a la función O, y dentro voy a agregar el primer valor lógico. Sé que esa edad es mayor a 18, o ¿qué es lo que nos están pidiendo? Sí, mayor o igual a 18. Coma. Y D4 aquí es mayor o igual a 1.6. Mayor o igual a 1.6. Y cerramos el paréntesis. Y tenemos ahí el resultado. Ahora podemos arrastrar la fórmula y aquí vamos a tener los resultados o los requisitos. Verdadero, falso, ¿no? Son pocos los que tenemos falsos. Ahora pasamos con la I. La diferencia de I con respecto a la O es que aquí todos nos salen verdaderos. Salen verdaderos porque con cualquiera de estas dos que se cumpla, nos va a poner verdadero. Estas que fueron falso no se cumplió porque es 14 y 1.50, entonces
no cumple con ninguno de los requisitos. Bien, en la función i, entonces requerimos que los dos se cumplan. Aquí nos van a salir más falsos que verdaderos. Entonces aquí voy a poner esto es igual a la función i, donde el valor lógico de C4 debe de ser mayor o igual a 18. Y el valor de la celda D4 debe de ser mayor o igual a 1.6. Cierro el paréntesis y le doy enter. Y arrastro la fórmula. Entonces ahí tengo pues ahora sí más falsos que verdaderos, debido a que se deben de cumplir los dos requerimientos. Para el último ejercicio vamos a checar las instrucciones, vamos a revisarlas. En la parte de abajo nos pone primero en capacitación, nos dice que debe demostrar verdadero si el empleado es del área de almacén, tiene el estado civil de viudo o una edad menor a 30 años. Por lo tanto, pues vamos a poner una función o. Entonces me vengo aquí a la parte de capacitar y voy a poner la función, que sería una función o. Entonces lo que nos pide primero es, a ver, se me fue el dato, es de almacén y luego viudo y edad menor a 30 años, ok. Entonces voy a poner primero que aquí el área G4 sea igual a, entre paréntesis voy a, pongo igual y comillas, almacén, cierro comillas, luego coma, que sea viudo. Entonces está en estado civil, que sería E4, igual a, y también entre comillas voy a poner viudo, cierro las comillas, coma, y el valor lógico 3 es que tenga o sea menor a 30 años, ¿no? Entonces la edad está en la columna D4 menor a 30. Cierro el paréntesis y entonces ahora sí arrastro la fórmula. Y ahí tengo el resultado, ¿no? Falsos y verdaderos. Ahora sigue postular. En postular nos debe demostrar verdadero si el empleado tiene un sueldo menor a 5,000, pertenece al área de producción y tiene 40 o más años. Entonces aquí, como se ve, necesitamos la función i. Entonces esto es igual a i y el primer valor igual aquí no hay problema con que yo revuelva los datos siempre y cuando se cumplan, debe de ser correcto, ¿sí? Entonces voy a poner primero el área que estaría en la G4, debe de ser igual a producción y tienen que ponerlo con acento porque si no luego no lo va a tomar o nos va a marcar un error. Entonces producción, luego tiene un sueldo menor a 5,000. Entonces el sueldo está en J4 menor a 5,000, coma, y luego estamos buscando que tiene más de 40 años. Entonces la edad quedamos que está en la D. D4 es mayor a 40. Cierro el paréntesis
y puedo dar enter. Entonces ahora arrastro la fórmula y entonces ahí tenemos ya los verdaderos que cumplen con las tres características, ¿no? Y ahora promover nos dice, deberá demostrar promover si el empleado tiene un sueldo entre 5,000 a 10,000. O sea, hay que incluir esos dos valores, que sea mayor o igual a 5,000 y menor o igual a 10,000. Entonces, por lo tanto, voy a utilizar de nuevo la función i. Entonces voy a poner que esto es igual a la función i. Voy a utilizar lo que es el sueldo, que sería J4. Entonces en J4 pongo mayor o igual a 5,000. Y en J4 vuelvo a checar, pero ahora que sea menor o igual a 10,000. Cierro el paréntesis y doy enter. Entonces ahora bajo. Bajo todo y tengo ya ahí lo que sería mis valores verdaderos o falsos según lo que se nos pidió. Bien, comenzamos con la primera. En la primera tabla lo que nos dicen es que supongamos que tu maestro te da las siguientes posibilidades para aprobar el curso. Si apruebas el examen final, si tienes tus tareas o si tienes tus prácticas. Entonces esto tiene que ver con la función sí. Entonces para ello vamos a poner aquí la función sí y vamos a poner la función o. Entonces en la función o vamos a poner que el examen final, que es B4, sea mayor o igual a 60, que sería el aprobado, que si las tareas, bueno, en este caso o que tengas tareas, que sea igual a sí, o que tengas prácticas, entonces es la celda D4, que sea igual a así. Y el estatus nos dice que nos va a decir aprobado o reprobado. Entonces, pongo coma. Todo esto fue la prueba lógica. Ahora, el valor sí verdadero, pues es, entre comillas, aprobado. El valor falso, reprobado. Y cierro el paréntesis. Entonces, mi fórmula así quedaría. Estoy, digamos, haciendo una comprobación o. Cualquiera de ellos que sea verdadero va a mostrarme el estatus de aprobado. Entonces si yo doy enter, aquí tengo aprobado. Y el único que no cumplió es este. ¿Por qué? Porque ninguna se cumple. No aprobó el examen, no tiene tareas y no tiene prácticas. Entonces todos los demás son aprobados porque con cualquiera de ellas que se cumplen va a aparecer como aprobado. Bien, hacemos el siguiente ejercicio que contiene dos tablas. Entonces en la primera tabla nos piden que la columna de descuento debe demostrar 15% en dado caso de que el cliente cumpla con las siguientes situaciones: que sea mayorista o que el pago sea de contado. En cualquier otro caso nos dice que no se va a mostrar nada. Entonces solo nos debe demostrar 15. Ok, entonces esto es igual a sí. La prueba lógica
estamos usando la función O. Entonces, vamos a poner que esto, lo que hay en la celda B4, sea igual a mayorista. Coma. Y el siguiente, o que el pago haya sido de contado. Bien, aquí se me olvidó cerrar las comillas. Entonces que esto sea igual a contado. Cierro mi paréntesis de la O. Entonces, ¿cuál sería el valor verdadero? Bueno, pues que me aparezca el porcentaje, 0.15. De lo contrario, que no me aparezca nada, voy a poner dobles comillas para que aparezca en blanco. Y cierro el paréntesis. Entonces, aquí lo que voy a hacer es cambiar a porcentaje. Y ahí tenemos, ¿no? El 15%. Arrastro la fórmula. Y el único que no cumplió es este. Bien, el siguiente, la tabla 2, nos pide que la columna de situación mostrará capacitación en dado caso de que el empleado cumpla con cualquiera de las siguientes partes, ¿no? Que sea del turno matutino, sueldo menor a 5,000 y que sea de la sección 1. Entonces, con cualquiera de esas tres que se cumpla, vamos a poder tener la situación de capacitación. Entonces, ponemos aquí nuestra función sí, seguida de la función O, y vamos a poner aquí el valor lógico o la prueba lógica, que sería primero el turno. Entonces, que la celda de 13 sea igual a M, que sería matutino. Después, que su sueldo, lo que está en la celda E13, sea menor a 5,000. Y que, o más bien, que sea de la sección 1. Entonces, que F13 sea igual a 1. Cierro el paréntesis de la prueba lógica. Y el valor verdadero sería capacitación. De lo contrario, pues podemos poner en blanco, ¿no? Y cerramos el paréntesis. Entonces arrastro y solamente dos no cumplen. ¿Por qué? Porque son del turno nocturno, su sueldo es mayor a los 5,000 y es del área 3. Lo mismo para esto, no cumple con ninguno. Bien, nos pasamos a la siguiente pestaña. La siguiente pestaña nos piden hacer una anidación de funciones. Entonces nos dice, supongamos que tu maestro te da la siguiente posibilidad para probar el curso. En este caso, pues vamos a utilizar la I. La I es todo lo contrario a la O. Por lo tanto, se tienen que cumplir todas para que nos dé verdadero. Entonces aquí voy a poner que esto es igual a sí. Y la prueba lógica con I
Y primero esto, que sea mayor o igual a 60, que las tareas sea igual así, y que las prácticas también sea igual así. Entonces, para este caso, se tienen que cumplir las tres. En el i se tienen que cumplir las tres. Si no se cumple alguna, nos va a mostrar falso. Entonces aquí el valor verdadero sería aprobado y el valor falso reprobado. Y cierro el paréntesis. Ahora doy enter y arrastro la fórmula. Entonces el único aprobado es este, que tiene 100, tiene sus tareas y tiene sus prácticas. Los demás aparecen reprobados porque no cumplen con una o varias de las condiciones. Bien, me paso a la siguiente pestaña. Entonces, en base a lo que tenemos, que es una tabla de índice de masa corporal, pues vamos a sacar la categoría. Entonces aquí voy a poner sí. La prueba lógica pues es con una i. Bien, aquí en el primero no voy a poner una i. Lo primero es que voy a poner si el índice de masa corporal, que sería F4, es menor a 18, entonces el valor verdadero va a ser bajo peso. Ahora, el valor falso, tengo que hacer otra comprobación con sí. Y aquí voy a poner una i. Entonces voy a poner que F4 sea mayor o igual a 18, coma, y que F4 sea menor a 25. Cierro el paréntesis y el valor verdadero sería poner normal. Coma, vuelvo a hacer mi comprobación con función sí y la función i. Entonces, otra vez, si F4 es mayor o igual a 25 y menor a 30, entonces el valor verdadero sería sobrepeso, coma, el valor falso, otra vez la función sí y la función i para poner que F4 es mayor o igual a 30 y menor a 35. Entonces aquí cierro el paréntesis. Aquí me tienen que checar que las fórmulas estén correctas. Me di cuenta porque no aparece iluminado aquí la celda, entonces aquí me hizo falta un F4. Entonces, coma, si esto es verdadero, voy a
mórbido 1, coma, otra vez i, y la función i, f4 mayor o igual a 35, coma, y f4 menor a 40. Cierro el paréntesis, coma, y entonces esto sería igual en el verdadero a mórbido 2. Y como sé que ya no va a haber otro, que sería pues mayor a 40, aquí ya puedo poner el valor falso, que va a ser mórbido 3. Y cierro los paréntesis. Recuerden que hasta llegar al paréntesis negro, ese quiere decir que es el último paréntesis y ahí puedo dejar. Entonces, este es como quedó la fórmula y ya le puedo dar enter. Entonces ahí tenemos. Con eso concluimos que la fórmula está bien porque tenemos todos normal, sobrepeso, mórbido 1, mórbido 2 y mórbido 3. Nos pasamos a la siguiente pestaña que tiene que ver con I-O. Entonces, en este caso, nos piden que si apruebas el examen final o si tienes tus tareas y tus prácticas. Entonces, aquí tiene que ser una función doble anidada. Primero vamos a tener una función i. Si apruebas el examen final, o sea, eso es una condición que se tiene que cumplir. B4 mayor o igual a 60, coma. Y luego aquí vamos a poner la función o, porque puede ser cualquiera de estas dos. Si C4 es igual a sí, o si D4 es igual a sí. Y aquí cierro el paréntesis de la i. Ahora, coma. Si esto es verdadero, va a decir aprobado. De lo contrario, reprobado. Cierro el paréntesis. Y arrastro la fórmula. Entonces, este sí está aprobado porque cumple. Y lo mismo aquí, cualquiera de estos se cumple. Por lo tanto, está aprobado. Este está reprobado. ¿Por qué? Porque no cumple con esta condición que es principal. Entonces, los demás vemos que tenemos algunos aprobados y la mayoría reprobó. Entonces, este fue una fórmula de sí utilizando i y dentro de la i una o. Vamos por el último ejercicio que tiene que ver con tres tablas. Bien, vamos a ver en la situación de la tabla 1. Nos dice que la columna de situación deberá demostrar la palabra promover, dado en caso de que el empleado cumpla con las siguientes dos situaciones: ser del turno matutino, ser de categoría 4 o
que el sueldo sea menor o igual al promedio. Entonces nos está especificando que tiene que ser una I junto con una O, porque se tiene que cumplir que sea del turno matutino. Entonces esa es importante. Nos piden que no generemos el promedio en una celda aparte, entonces esto lo voy a cambiar a contabilidad. La sección aquí la tenemos y entonces la situación que nos debería demostrar, promover. Bien, entonces aquí vamos a poner que sí, una I, y lo primero es que el turno sea igual a M, matutino, coma, utilizo una O para poner que sea de la sección 4, que sería E4 igual a 4, o que lo que hay aquí sea menor o igual al promedio de D4 a D14. Entonces con esto estamos calculando el promedio dentro de la celda para no hacer una celda aparte y redirigirnos a eso. Entonces calculo el promedio ahí mismo y pongo menor o igual al promedio. Cierro mi función O y cierro mi función I. Ahora, el valor verdadero, situación, debe decir promover. De lo contrario, le voy a poner sigue participando. Y cierro mi función, sí. Entonces doy enter y arrastro. Entonces, si se fijan, aquí los que sigue participando es porque no cumplen con cualquiera, pero sí tenemos aquí algunos que sí se van a promover. Bien, continuamos con la tabla 2. Nos dice generar el promedio. La columna de resultado deberá demostrar la palabra aprobado, recuperación o reprobado según se cumplan las siguientes situaciones. El alumno obtendrá como resultado aprobado si tiene 80% o más de asistencia y un promedio mayor a 7. Ahora, el alumno obtendrá como resultado recuperación si tiene 80% o más de asistencias, pues, y un promedio de 5 a 7. Y el último, que el alumno obtendrá como resultado desaprobado si tiene menos de 80% de asistencia o en este caso un promedio menor a 6. Entonces vamos a hacer esta. Calculamos primero el promedio.
el promedio es de D19 a F19. Entonces lo que nos va a importar pues aquí es el promedio. Bien. Entonces aquí para estar viendo, ¿no? El alumno obtendrá como resultado, ¿sí? Entonces aquí es con una I. Si tiene un 80% o más de asistencia. Entonces si esta celda es mayor o igual a 80 y un promedio mayor a 7. Entonces la celda de promedio mayor a 7. Cierro el paréntesis y el valor verdadero me debe demostrar aprobado. Coma, valor falso, sí. La prueba lógica otra vez sería C19, que es donde está el porcentaje de asistencia, sea igual, perdón, aquí es que sea mayor o igual a 80, coma. Ahora que el promedio sea de 5 a 7. Entonces el promedio lo vamos a poner aquí, que G19 sea mayor o igual a 5, coma, y que G19 sea menor o igual a 7. Entonces con eso cumplimos que estén dentro del rango. Y aquí lo que me faltó en esta función, espero que se hayan dado cuenta, es la función i. Entonces ahora sí, aquí cierro mi función i. Y la prueba lógica o el sí verdadero, ¿qué sería? Recuperación. Y el valor falso, tengo que volver a hacer otro sí. Pero en este caso, ya es una O. Porque en la O nos dice que las asistencias que están en C19 puede ser menor a 80 o un promedio que es G19 menor a 6. Entonces cierro aquí y el valor sería desaprobado. Y en el valor falso pues voy a poner aquí doble comilla. Ahora lo que resta es cerrar todas mis funciones. Recuerden hasta llegar al paréntesis negro y dar enter. Entonces ya tengo aquí mis resultados, arrastro. Entonces tengo reprobado, aprobado, desaprobado. Bien, con eso terminamos esa tabla. Ahora vamos con la siguiente tabla en la cual tenemos un vendedor, un objetivo y un bono. Entonces, si el vendedor alcanza entre el 99.5 y el 100% del objetivo, cobra 1000. Si alcanza entre el 99 y en el 99.4,
cobra 900, si alcanza 98.5 y el 98.9 cobra 800, y si alcanza menos de 98.5 el objetivo no se cobra nada. Entonces, pues en este caso van a ser puras funciones y. Entonces, esto es igual a así. Vamos a poner la prueba ahí. Y estamos aquí buscando el objetivo. Entonces, si C29 es mayor o igual a 99 y C29 menor o igual a 99.4. Entonces, ¿cuál va a ser el valor verdadero? Pues 900. De lo contrario, vamos a volver a hacer la fórmula. ¿Sí? Y vamos a poner C29 ahora, perdón, hay que poner la función y. C29 mayor o igual a 98.5 y C29 menor o igual a 98.9. Bien, cierro la función y entonces el valor verdadero aquí sería 800. Y pues aquí puedo hacer otra vez la comprobación. Si C29 es menor a 98.5, entonces el valor sí verdadero es, vamos a poner un 0. Y en el valor sí falso, pues voy a poner aquí comillas, aunque ya no va a entrar. Cierro ahora todas mis funciones sí y doy enter. Ah, bien, ahí por ahí tuve una equivocación. Aquí no cerré el paréntesis de la función y. Por ahí tengo otro error. Entonces aquí cuando corrige la fórmula, ese es el problema, que tenemos que tratar de que no nos corrija la fórmula, porque después no aparece nada. Si se fijan, ya no me apareció nada. Entonces voy a recapitular aquí la fórmula. Entonces, si C29 es mayor o igual a 99 y C29 menor o igual a 99.4, entonces me va a aparecer 900. Si y C29 es mayor o igual a 98.5 y C29 menor o igual a 98.9, me debe de aparecer 800. O aquí voy a poner, de lo contrario, a ver, nada.
Bien, aquí yo tengo mal una parte en la fórmula. Porque primero es si alcanza 99.5 y el 100%. Y no lo puse, ese fue error mío. Entonces lo que voy a poner aquí es otra función y en este caso pues pongo aquí, ¿no? Que C29 sea igual, que sea mayor o igual a 99.5, coma, y C29 sea menor o igual a 100. Cierro la función y, coma, el valor verdadero sería pues los 1000, coma, pongo una así y ahí está. Entonces ahora cierro acá otro paréntesis y ahora sí debe de funcionar mi fórmula. Entonces ahí está, mi fórmula correcta. Bien, entonces si tienen alguna duda, con esto terminaríamos este video. Si tienen alguna duda o comentario, me lo hacen saber.